una semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Bienvenidos a una nueva entrega. Brujos y filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. Que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Editado en mayo de 1992. Publicado por la Universidad Pedagógica Nacional de México. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Hoy te compartimos el capítulo número 6. El aburrimiento. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Gracias por tu sintonía. El hombre de hoy presenta para don Juan un rasgo paradójico: el aburrimiento. El egocéntrico homicida se aburre, y por eso es aburrido. Desde una óptica brujo-nietzscheana, no puede haber peor característica ontológica. El aburrimiento es lo contrario de la vida, no la muerte. No hay mejor equivalente para la expresión nietzscheana que define el espíritu del mundo contemporáneo como nihilismo decadente que aburrimiento. Pero, ¿cómo puede la vida, que en sí misma no es nada más que aventura y pasión, ser aburrida? ¿Qué hombre de hoy aceptaría que se lo tilde de aburrido cuando su vida es un continuo andar de acá para allá, en ocupaciones y diversiones que apenas lo abandonan para dormir? No obstante, expresa don Juan, el hombre moderno ha abandonado el reino de lo desconocido y de lo misterioso y se ha instalado en el reino de lo funcional. Le ha dado la espalda al mundo de los presentimientos y del júbilo y le ha dado la bienvenida al mundo del aburrimiento. El fuego interior, página 181. Así nos describe don Juan, al contraponer la figura del guerrero a la del hombre común, y también, de manera más poética, al referirse al ladrido de un perro que le ayuda a dar una última lección a sus aprendices. Escuchen ese ladrido, les dice don Juan. Ese ladrido es la cosa más triste que uno puede oír. El ladrido de ese perro es la voz nocturna de un hombre que grita a través de su perro, pues ambos son esclavos, compañeros de por vida, su tristeza, su aburrimiento. Está rogando a su muerte que venga y lo libre de las torpes y sombrías cadenas de la vida. Ese ladrido y esa soledad que crea hablan de los sentimientos de los hombres. Hombres para los que toda una vida fue como una tarde de domingo. Una tarde que no fue del todo mala, pero sí calurosa y aburrida y pesada. Sudaron y se fastidiaron más de la medida. No sabían a dónde ir ni qué hacer. Esa tarde
Les dejó solamente el recuerdo del tedio y de las molestias. Y de pronto, se acabó. De pronto, ya era noche. Relatos de poder, páginas 382 y 383. ¿Quién se puede aburrir hoy día? ¿No es un lujo aburrirse? ¿Cabe el aburrimiento en la vida cotidiana o se lo ha excluido totalmente? Todo está previsto, asegurado, proyectado, regido por la voluntad del hombre, que sabe y conoce cómo son las cosas. Todo sale a la perfección, hasta que, de repente, un espejo de la sonda Hubble no está bien pulido y un proyecto de $1.500 millones se detiene y fracasa. En ese momento, los hombres dejan de aburrirse. Por fin ha ocurrido algo insólito e inesperado. Por un momento, los hombres y las estructuras se conmueven y desencajan, pero solo por un momento. Apenas todo vuelve a funcionar. El hombre moderno se ha instalado en el reino de lo funcional. Retorna con autosuficiencia el aburrimiento para hacerse dueño de la situación. En ¿Qué es metafísica? Heidegger señala 3 temples de ánimo que, cuando se adueñan del hombre, le permiten una apertura hacia el ser, es decir, existir. La angustia, el aburrimiento y la alegría. Temple no significa un estado de ánimo psicológico, sino una dimensión metafísica que pone al hombre frente a la nada, o sea, frente al ser, porque en esa dimensión se disuelve todo lo que es. Heidegger privilegia estos temples como la posibilidad que tiene el hombre de recuperar, a través de ellos, su modo de ser más propio, de conectarse con su raíz, de dejar de ser el otro que trajina cotidianamente. ¿Se contradicen Don Juan y Heidegger? El filósofo alemán se refiere al gran aburrimiento, el aburrimiento radical, no al estar aburrido de esto o aquello, sino al temple que sobreviene cuando nada interesa. Este temple le adviene al hombre raramente. No es un estado en el cual pueda vivir. Es uno de los desafíos existenciales del hombre, gracias al cual se le presenta la oportunidad de encontrarse consigo mismo, pues los temples son factores de desalineación del hombre. Y no podemos dejar de preguntarnos si en esos temples no se producirán movimientos del punto de encaje y si no serán estos movimientos justamente los que permiten el retorno del hombre a sí mismo. Volviendo a Heidegger, el hombre no podría jamás instalarse en este reino del aburrimiento simplemente porque no hay tal reino, pues es una experiencia única, individual y, podría decirse, atemporal. Es un vacío que puede trocarse en pleno. En cambio, el aburrimiento al que se refiere Don Juan es el pequeño aburrimiento. El último hombre nietzscheano, el hombre del presente, tiene la virtud de empequeñecerlo todo, desde el dolor hasta el placer, desde la alegría hasta el aburrimiento. Es la vida cotidiana como aburrimiento, en la cual el cetro lo empuña la repetición disimulada, engalanada de fiesta o vestida de viaje de fin de semana, de club deportivo, de almuerzo, de cena de negocios. La repetición se esfuma como una pompa de jabón,
cuando se les permite el ingreso a los augurios, a los signos, a los presentimientos. Los signos no son independientes de quien los interpreta. Requieren fluidez y atención para aparecer, y una importancia personal algo disminuida, pues si la voluntad todo lo rige y todo lo puede, si su querer aplana toda dificultad, como lo cree el ego occidental, ¿para qué recurrir a los signos? Pueden darse los augurios en la gran ciudad, o requieren la soledad, el vuelo de los pájaros y cierta inclinación de los pastos con el viento. Es decir, las enseñanzas de Don Juan son para nosotros, habitantes de grandes ciudades. Parece difícil imaginar las megalópolis sin funcionalidad. Todo ha de ser funcional para que muchos millones de ciudadanos, reunidos en pocas hectáreas de espacio, puedan dormir, comer y vestirse en paz. Sin embargo, ¿la funcionalidad excluye la percepción de los signos y de los augurios? ¿Tenía el hombre moderno que abandonar forzosamente el reino de lo desconocido y de lo misterioso? Lo que Don Juan enuncia como un hecho ha sido estudiado por Heidegger, quien muestra la línea metafísica que ha conducido a la desaparición de lo sagrado en el occidente europeo. Y de occidente europeo se trata cuando Don Juan se refiere al hombre moderno, es decir, actual, como figura contrapuesta al guerrero, cuya vida no está asignada por el aburrimiento, sino por el peligro. La línea que Heidegger muestra en el desdiosamiento y la desacralización del mundo, por obra de la razón calculadora y científica que habita el proyecto metafísico moderno. Véanse sus ensayos La pregunta por la cosa y La época de la imagen del mundo. Con respecto al aburrimiento, parecería que proviene precisamente de creer que no se vive en peligro, cuando en realidad en peligro se vive siempre, por más cuotas de seguros que se paguen. Le podríamos responder a Don Juan que el hombre se aburre por equivocación, y esa equivocación abarca toda su vida cotidiana, desde el despertar, el desayuno, el periódico, los buenos días, la oficina, el trabajo, la charla, sobre todo la charla, el café, los mandados, los pagos, las salidas, las fiestas, las siestas, las buenas noches, el sexo. Para Don Juan es crucial el momento de la concepción en la vida de una persona. Es decir, si en el acto de la concepción ha habido emoción y pasión, o si ha sido una, entre comillas, cogida aburrida. Don Genaro relata así lo que le enseñara al respecto su benefactor. El nahual Julián decía que el sexo era un asunto de energía. Por ejemplo, él nunca tuvo problemas porque tenía energía hasta en los dedos de los pies. Pero a mí me echó una sola mirada y de inmediato prescribió que mi chile era solo para orinar. Me dijo que yo no tenía suficiente energía para el sexo. Dijo que mis padres habían estado demasiado aburridos y demasiado cansados cuando me hicieron. Dijo que yo era el resultado de una acogida muy aburrida y que así nací, aburrido y cansado. El nahual Julián recomendaba que la gente como yo jamás tuviera relaciones sexuales, a fin de que pudiéramos almacenar la poca energía que teníamos. El fuego interior, página 80.
Don Juan sostiene que el hombre moderno optó por lo funcional y por el aburrimiento, en vez de decidir vivir en un mundo de misterio y presagios. Ambos mundos, y tantos otros, no están separados, como si uno comenzara donde el otro termina. Son todos el mismo mundo, con diferentes dimensiones, de las cuales algunas aparecen sutilmente o están siempre presentes para los que saben ver. Si el hombre moderno optó por el aburrimiento, podemos sospechar que a pesar de, o justamente, por tanta publicidad sexual, las, entre comillas, cogidas actuales han de ser, muchas veces, muy aburridas, ya que obedecen al imperativo de hacer sexo. Tener buen sexo se ha convertido en un imperativo moral contemporáneo que podría elevarse a universal para darle la validez que Kant exigía. Para Kant, una acción solo era moral si había sido hecha por deber. No debía haber en ella el menor placer o agrado para que fuese una acción propiamente moral. El ejemplo que da Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres se refiere al caso de un hombre que rescata a un amigo que se está ahogando. Su acción solo será moral si la realiza estrictamente por deber. Si es el afecto el que impulsa su acción, perderá valor moral. Este fin de milenio se ha caracterizado por una cierta forma de libertinaje, pero no por ello ha desaparecido la fuerza de la moral kantiana. Si Kant, que fue algo afecto a la risa, despertase hoy, quizá volvería a morir. Pero esta vez de risa, al ver que el mandato de tener buen sexo cumple con los requisitos de su imperativo categórico, pues es posible elevar a ley universal el mandato de tener buen sexo. Yo puedo querer que tener buen sexo valga siempre y en todo lugar como una ley natural. Ejemplo máximo de nihilismo decadente o de aburrimiento. Que un acto natural se convierta en un imperativo categórico cuya característica es valer como si fuera una ley natural. El imperativo contemporáneo de tener buen sexo es tan fuerte y compulsivo que ha logrado erradicar mucha emoción del acto sexual. La máxima, es decir, el aspecto subjetivo de la ley moral, según Kant, se puede enunciar así: el sexo debe funcionar. Hasta el sexo se ha tornado funcional. Heidegger ha señalado que cuando en una sociedad la ética y la política, por ejemplo, están vivas, es decir, forman un todo orgánico, con la existencia en general, no se escriben tratados sobre ética ni sobre política. Solo cuando su propio quehacer se torna problemático, debilitándose y distanciándose del flujo de la vida, surge la necesidad de reflexionar sobre ellas, dando lugar así a los tratados y estudios sobre el tema en cuestión. Nuestro siglo, además de atómico, postindustrial, postmoderno e informático, es el siglo de la problemática sexual. El sexo se ha tornado problema. Se dirá que por suerte, pues el problema estaba antes, pero reprimido. Es cierto, pero eso no quita que nuestro siglo haya sido aquel en el cual el sexo se tornó abiertamente un problema. Apareció la sexología como nueva especialidad de la medicina y de la psicología. En las librerías empezaron a verse estudios y ensayos sobre el sexo, y las conferencias sobre el tema abundan.
todo esto responde a uno de los imperativos que gozan de consenso a fines de nuestro milenio. El sexo debe funcionar. Nos preguntamos si a ese funcionamiento no acompaña el aburrimiento. Pues, cuando la ciencia-técnica entra por un lado, el misterio sale por el otro, y por allí mismo penetra el aburrimiento. Otro tanto ocurrió con la creatividad. Cuando comenzó a oírse tal palabra, algunos espíritus sensibles se percataron del síntoma, otro debilitamiento de la vida. Pues la creatividad es la vida misma. Si la vida deja de crear, deja de ser vida. Y, sin embargo, a juzgar por los cursos, los textos, los seminarios sobre el tema, ella también se ha convertido en un problema. Parecen sucesivos pasos de alejamiento del conocimiento silencioso hacia el sitio de la preocupación. Don Juan afirmaba que el hombre sabía hacer muy bien lo que hacía y cómo lo hacía hasta que empezó a preguntarse sobre el cómo, olvidándose así de su saber directo: política, ética, sexo, creación. Desde la perspectiva de las enseñanzas de Don Juan, toda energía es valiosa, pero la energía sexual lo es más que ninguna. Don Juan señala a su aprendiz que para los guerreros la única energía que posee el hombre es la sexual, que es la dadora de vida. Más aún, es la dadora de conciencia. El águila ordenó que la energía sexual se use para crear vida. Reitera Don Juan a su practicante, quien a menudo mantiene largas discusiones con su maestro respecto a este tema, pues reconoce un desagradable tufo puritano en tales afirmaciones. Don Juan siempre le responde que los guerreros tienen que tornarse avaros con su energía sexual si quieren ver. En El don del águila, Castaneda expresa que su experiencia acerca del ver le hacía decir a su intelecto que ver era un conocimiento corporal. Y ante el interrogante que le plantea a su discípulo acerca de la actividad sexual del hombre, le responde que no tiene nada de malo, pero que al águila la sensualidad y por ende el placer simplemente no le interesa. Pues lo importante en este tema es que la energía sexual otorga conciencia y que el error del hombre es ignorar la naturaleza del acto sexual, que siempre es una donación de conciencia, aunque no se cree un nuevo ser viviente. Por eso agrega Don Juan: es un error desperdiciar la fuerza dadora de vida y no tener hijos, a la vez que también es un error no saber que al tener hijos, los padres disminuyen el fulgor de su conciencia. La disminución de este fulgor, a medida que los hijos ensanchan su conciencia, crece en el capullo luminoso de los padres como una mancha oscura que a veces puede verse como si estuviera pegada al cuerpo. Se podría replicar que bajo una vestimenta diferente aparece otra vez el imperativo kantiano, pues seguramente las enseñanzas de Don Juan aspirarían a que todo hombre llegase a guerrero. La gran diferencia es el contexto de misterio y aventura, además del desafío de alcanzar otras bandas de energía, es decir, de percibir otros mundos por medio del movimiento del punto de encaje, fin para el cual se ahorró la energía sexual. Desde la perspectiva de Don Juan, la limitación de la actividad sexual
no responde a un mandato moral que considera pecaminosos los deseos del cuerpo, sino que se inserta dentro del contexto total de uso óptimo de la energía para lograr el movimiento del punto de encaje. Por eso es que, a la vez que se desprende de las enseñanzas de Don Juan el mandato de engendrar hijos solamente a partir de cogidas apasionadas, ya que no hay mejor garantía vital que haber sido concebido durante un acto sexual pleno de emoción. Quizá el pecado máximo del hombre, en este orden de cosas, no sea otro que el aburrimiento. Las recomendaciones de Nietzsche al respecto armonizan, no podría ser de otro modo, con lo dicho. Por encima de ti debes construir, pero antes tienes que estar construido tú mismo, rectangular de cuerpo y de alma. No debes propagarte solo a un mismo nivel, sino hacia arriba. Ayúdate para ello del jardín del matrimonio. Matrimonio. Así llamo yo la voluntad de dos, de crear uno que sea más que quienes lo crearon. Respeto recíproco llamo yo al matrimonio entre quienes desean eso. Sea ese el sentido y la verdad de tu matrimonio. Pero lo que llaman matrimonio los demasiados, esos superfluos, ay, ¿cómo los llamo yo? Ay, esa pobreza del alma entre dos. Ay, esa suciedad de alma entre dos. Ay, ese lamentable bienestar entre dos. Así habló Zaratustra del hijo y del matrimonio. Si hay un epíteto que puede cuadrar tanto a Don Juan como a Nietzsche, es el de ser voceros del no aburrimiento. He plantado una semilla aquí dentro en mi interior. Eso fue el capítulo número 6. El aburrimiento, escrito por Rosa Cole. Transmitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Los caminos que propuso mi corazón. Curiosamente, siendo una tarde de domingo, Cada paso, cada empeño. 5 de julio del año 2026, siendo las 13:43 de la tarde. Sintiendo esta propuesta del misterio y los augurios. Menos sé cuánto más me siento. Uniendo intento entre Argentina y México. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. En el intento de tener suficiente energía y así poder mover y sostener ese punto de encaje.